Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar unas cositas que me he encontrado el día de hoy. Por supuesto que van de la mano de un poco con el Real Madrid, varias cositas más que interesantes. Les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, momento de repasar cosas más que interesantes. A mí me han parecido muy interesantes, espero que a ustedes también. Lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para determinar varias cosas juntos. Quiero que veamos unas imágenes del entrenamiento del Real Madrid porque bueno, hay cosas que me han dejado bastante asombrado. Quiero que veamos también algo de Joao Félix, que si fuera Vinicius el que estuviera dando esta imagen, seguramente estaríamos pegando el grito en el cielo. Y otra cosa que quiero que veamos es algo que me he encontrado muy viejo del periodismo y cómo se manejan las cosas con el tema de Enríquez Negreira, que me pareció realmente de locos. Entonces vamos a pasarnos a la pantalla. Lo primero que quiero que veamos es el tema del entrenamiento que les estaba diciendo. Les voy a colocar, son dos videos bastante cortos, pero que la verdad es que son bastante llamativos. Vamos a pasarnos a la pantalla como les estaba diciendo. Y vamos a poder descubrir, esperen que esto se ha caído, descubrir más o menos lo que les estoy diciendo. Aquí aparece una pequeña jugada. Este creo que es el chico este argentino, que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Fíjense el toquecito aquí para... Este parece ser Rodrigo, este es Vini. Vini se la devuelve a Rodrigo y de no ser por Rodrigo, que bueno, ha tenido ahí a Kepa para taparlo, estaríamos hablando de un jugador. Yo sé que bueno, estos son entrenamientos y obviamente el entrenamiento es otra cosa diferente a lo que es el partido en sí, pero me parece que el equipo está de una manera impresionante. Yo creo que todo esto se debe a Carlo Ancelotti. No solamente lo digo por eso, les voy a mostrar otra imagen de otro grupo de futbolistas. En este caso, en este aparece Brahim, me parece que aparece Bellingham y el chico turco que tantas ganas tenemos de ver. Fíjense, aquí recibe Brahim, toca con Bellingham. Bellingham intenta hacer un movimiento aquí tipo pared con Arda, se la devuelve. Ahí Brahim, el taquito para Arda, que termina siendo un golazo absolutamente espectacular. Una cosa impresionante cómo está el equipo. Y repito, todo esto tiene nombre y apellido, se llama Carlo Ancelotti, que a mí me ha generado muchísimas dudas, pero también soy un tipo de personas que cuando tal vez yo soy el que está equivocado, me gusta decirlo. Y me parece que Ancelotti ha dado con la tecla de una manera espectacular. Ha encontrado un balance interesante en el equipo, en el que bueno, se ve al vestuario todo unido, futbolistas que tal vez son poco habituales, como seguramente fue el caso de Brahim al principio de la temporada, están en un nivel bastante espectacular. Como les digo, no quiere decir esto que el equipo del Real Madrid va a ganar la Champions porque hicieron dos buenas jugadas en el entrenamiento, pero como por ahí se dice que se juega como se entrena y el equipo está entrenando de una manera impresionante. Además ha demostrado en los últimos partidos que está en un nivel bastante alto. Creo que es bueno que se estén diciendo este tipo de cosas. Quiero que ahora veamos la curiosa imagen que ha dejado el actual futbolista del Barça. Y bueno, futbolista del Atlético, que ahorita está en el Barça, pero fíjense esta imagen. Voy a bajarle el audio porque esta música seguro tiene copyright. Pero fíjense aquí. Sale Joao Félix con lo que parece ser una juca o un narguile, como se le dicen los árabes. Este creo que es Rafinha, que está aquí de espaldas. Y fíjense, fumando de un narguile. ¿Qué quieren que les diga? Yo creo que tampoco es para echarse las manos a la cabeza, para hacer un absoluto drama, decir, qué absoluta locura. Tampoco es para decir eso, pero lo que siempre me llama la atención es cómo este tipo de gente dejan pasar esto por alto. Si estaríamos hablando de que esto lo hace Vinicius Junior o Karim Benzema, que también estuvo involucrado tal vez en alguna fiestecilla por ahí, ¿qué estaríamos diciendo de Vinicius a día de hoy? Me parece increíble, porque bueno, por ejemplo, hay casos de futbolistas que fumaron durante su carrera, como fue el caso de, creo que fue Jeremy Matthew, el que jugaba en el Valencia, que después lo traspasaron al Barça. Y son futbolistas que, bueno, han tenido una carrera profesional ahí interesante, pero lo que les estoy diciendo, me parece a mí que cada quien hace con su vida lo que quiera, sobre todo si es un futbolista que rinde como se espera de él, aunque no creo que sea el caso de Joao Félix, pero me parece increíble es cómo los medios de comunicación esto lo pasan por alto, les da exactamente igual, porque claro, como Joao Félix es del Atlético y juega en el Barça actualmente, son cosas que no interesan hablar, solamente me queda esa curiosidad, que se diría a día de hoy si esto lo hace Bellingham, que por cierto tienen unas ganas de matarlo brutal, que se diría a día de hoy si esto lo estuviera haciendo Vinicius. Es que me parece realmente increíble.
increíble, pero como les digo, me sorprende realmente poco. A mí creo que muy pocas cosas me sorprenden en el fútbol español actualmente. Y una de las cosas es cómo manejan la información o lo que se sabe los medios de comunicación, depende del color de la camiseta. Y para muestra un botón, les quiero colocar otro video que me he encontrado, que me han etiquetado en Facebook, en Twitter, de algo que pasó hace muchísimo tiempo con una increíble jugada que termina protagonizando Messi. Y vean cómo manejaban las cosas estos amigos aquí de La Sexta. Es que me parece realmente alucinante, pero como les digo, no me sorprende en lo absoluto. Vamos a escuchar este corto clip y lo vamos a comentar en breve. El periquito voló sobre el nido del Camp Nou, y afeitó al Barça en el último segundo. Sí, qué barbaridad. Como te ha afeitado, Sí, como me ha afeitado, porque es que hoy no ha habido ninguna manita, ha habido una gran mano, la de Messi. Y esta es la segunda clave del partido. Ahí es la mano clarísima de Leo Messi. El Barça estaba pasando muy mal. Yo creo que después de este gol han cogido muchísima más confianza, se han venido arriba, pero está clarísimo que no va con la cabeza, pone la mano delante. Kameni iba a coger ese balón con el posterior cabreo del portero del Español, pero mano clarísima de Leo Messi, que no había de haber subido al marcador este gol. Y yo creo que fue el punto de inflexión que al final no sirvió de nada, pero que cambió un poco la trayectoria. Llega a perder el Madrid, Antonio se ríe, arde Troya. No digo porque te da mucha confianza meter uno con las manos. Parece que no. Te anima, pero ayuda. Parece que no. Siempre anima mucho. Pero ayuda. El periquito voló sobre el nido del Camp Nou, y afeitó al Barça en el último segundo. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo, cracks. Y de lo que me parece increíble de todo esto es ver cómo nuestros amigos de los medios de comunicación, llamarlos de alguna manera amigos, manejaban todo esto con una normalidad. Es que de hecho hay mucha gente durante muchísimos años que nos llamaron locos cuando hablamos de aquello del saldo arbitral, de que el Barça tenía una cosa muy rara por ahí adentro. Lo manejábamos nosotros y ya nos llamaban locos, nos llamaban conspiranoicos, nos llamaban terraplanistas, o sea, un montón de cosas ridículas que el paso del tiempo lo único que ha hecho es determinar que efectivamente teníamos razón con todas estas sospechas que se levantaban en torno al Palanca Fútbol Club. Lo único que siempre digo es esto: es increíble cómo algo tan grave como esto, y encima después de que si el Real Madrid pierde arde Troya, después de algo tan grave como esto, esta gente actúe como si no estuviera pasando absolutamente nada, como que sí, bueno, es algo normal, puede llegar a pasar, y yo puedo llegar a entender que pueda llegar a pasar pese a la escandalosa imagen que acabamos de ver, pero el hecho era que se repetía semana tras semana, semana tras semana, y lo único que nos dábamos cuenta evidentemente éramos los del Real Madrid, pero obviamente eran cuando no hay nada que se pueda palpar, algo que se pueda tocar. Yo creo que es imposible determinarlo. No sé qué opinan ustedes de este video que les estaba diciendo. Repito, me parece increíble cómo manejan la información, cómo se maneja la información, y todavía lo hacen a estas alturas de la vida, para que vean que siempre nos vamos a encontrar con este tipo de sinvergüenzas que, en vez de estar criticando una jugada absolutamente lamentable que seguramente terminó perjudicando al Español, nos vamos a dar cuenta cómo lo manejaban como si fuera un chiste, como si se tratara de una broma. Incluso después de que se destapara lo del caso de Enríquez Negreira, todavía hay gente que dice que esto no tiene nada que ver, que X, o sea, lo que nos han intentado vender, y que bueno, esperemos que tenga muy pronto un final feliz. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Lo que siempre te digo, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, 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 chao.